Buenas tardes. Oye, muchas gracias por vuestra presencia. Se me puede olvidar algo, pero desde luego daros las gracias por vuestra presencia. Imposible que se me olvide. Así que gracias. Y buenas tardes. Cómo no. Por medio de Chuche le he conocido a él y a todos vosotros. Muchas gracias. Las cosas deberían haber sucedido de cualquier otra forma, sin embargo, sucedieron así. Tenía 11 años, mi padre pensaba hacer de mí algo más que un quesero. Quería que estudiase bachillerato en la ciudad, para él eso era progresar. El resultado de esa alternativa la pude comprobar de Ramón, el hijo del boticario, estudiaba para abogado y cuando venía al pueblo se le veía todo imperigotado, nos miraba por encima del hombro, incluso se permitía corregir los sermones del cura. Creía por mí pues, que leía de corrido, sabía aplicar las 4 reglas y escribía para entenderse. Me obsesionaba el tiempo que estaría en la ciudad. Aquella noche previa a mi marcha era la primera vez que no dormía con fundamento. Chirriaban desapaciblemente los bueyes del camastro. A las 9 de la mañana tenía que coger el tren y despedirme de mi pueblo. Me faltaba aire, con ganas de llorar. Pero estaba bien aleccionado por mi amigo Roque el Moñigo, que decía: un hombre bien hombre no debe llorar ni ante la muerte de su padre. Mira, el Moñigo, 2 años mayor que yo, ni empezó el bachillerato ni lo empezará. Su padre Paco el herrero no pretendía que su hijo progresase, se conformaba con que fuese herrero. Nunca me cansaba de verle a Paco el herrero, un hombre membrudo, gigante, los brazos como troncos de árboles velludos, siempre trabajando en camiseta, asomando su pecho hercúleo. Me conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y un poco de huerto. Los días laborables, pues, elaboraría el queso y los festivos por la escopeta a cazar, a la bolera, al río a pescar. La idea de marchar me desesperaba y padeciendo aquella intranquilidad me daba tiempo a mirar por las gruesas rendijas de las tarimas de mi alcoba las tareas domésticas de mi madre y los gruñidos secos y ásperos de mi madre. Y horas antes mi madre me había puesto al corriente del inventario de ropa que tenía que llevar. Que si camisetas, sábanas, calzoncillos, pantalones, cazadoras, zapatos, pijamas, moqueros, toda clase de prendas y marcadas con mis iniciales. Y aquellas explicaciones las hacía con repetidos sorbos de moquina. ¡Ay, mi hijo que se va! Una, vamos. ¡Ay, mi niño! Y sigue. ¡Ay, cuando necesitas que escribir alguna carta! Y sigue otra vez. Si hubiese hecho yo eso, ya tendría adjudicado una reprimenda. Y todas esas explicaciones las hacía también con ponderaciones hacia mi padre. Claro que entendía la actitud de mi padre, mucho más valorable que la del boticario. Pero en aquel momento solo admiraba a Paco el herrero, un hombre membrudo y gigante, los brazos como troncos de árboles velludos, con su toras inabarcable. Pero en aquel momento me daba otra vez por mirar por las rendijas de las tarimas y allí estaban mis padres conversando en la cocina. Se veían los utensilios de la quesería, emanaban un olor a leche fermentada. Mi padre, enfurecido con los músculos del rostro endurecidos, decía de mí que no me pasaría la vida amarrado a un banco como él. Madre le ponía calma al ímpetu de mi padre, pues haciéndole saber que era nuestro único hijo, por mí, claro. Ella siempre pretendió tener más criaturas, sobre todo una hija. Y mira por dónde me enteré que había quedado estéril después del último aborto y que tenía el vientre seco. ¡Oh, ya lo oírá mi padre! Zanjó la conversación diciendo: ¡déjalo! Eso ya no tiene remedio. No escarbes más en las cosas que ya no tienen remedio. Aquellas noticias acrecentó más mi insomnio, que tenía el vientre seco y que se había quedado estéril después del aborto. Luego, con el tiempo, supe por medio de mi amigo Roque el Moñigo todas aquellas cosas, todas aquellas dudas. Sabía mucho este chaval. ¡Uy, que sí sabía! Era una auténtica enciclopedia, una eminencia. Bueno. Y mi madre me recomendaba que no me juntase a él, que sabía muchas perrerías, que se había criado sin padre. Ya, unas señoras que en el pueblo las llamamos las guindillas, opinaban que quienes nos juntásemos a él seríamos unos golfos y zascandiles, pero yo siempre salía en su defensa. Era fuerte como su padre, fortísimo. Mira, y el herrero en la fragua siempre tenía una bota de vino o un pellejo a la cual la daba acopio de vez en cuando. Eso no suponía que fuese un malvado.
La madre del moñigo falleció cuando él vino al mundo. Se quedó bajo la tutela de su hermana Sara. Era una chica brusca, rectilínea, puntillosa y poco paciente, corpulenta, el pelo rojo. Con frecuencia le decía a su hermano: animal más que animal, que ya antes de nacer eras un animal. O le metía miedo: que viene el Coco, el hombre del saco, el Camullas. A lo que él respondía: que venga, que venga. Y cuando la Sara le ponía algún castigo a su hermano, se les hacía cumplir encerrándole en el pajar, y cuando decidía levantarle el castigo, el moñigo salía todo envalentonado y le decía: ¡che! Ni me toques, Sara. Aún no ha nacido quien me ponga la mano encima. A mí me daba miedo ir a buscarle a su casa. No, se sabía cómo iba a reaccionar la Sara. Pero él ya lo decía: mi hermana es una auténtica pamplinera. Pero yo admiraba mucho al moñigo, era un chaval con aplomo. Siempre se solía pelear con otros rapaces del valle y siempre salía victorioso y sin ningún rasguño. En una ocasión me acuerdo que se enzarzó con uno en una romería que tocaba el tamboril. Acabó poniéndose de sombrero. ¿Cómo se reía la gente? Santo Dios. Pero vamos, comprendí que el moñigo era un buen cobijo para arrimarse. Claro que sí. No entendía cómo la gente pudiese opinar mal de él, hombre. Aguárdate el padre, el herrero, trabajador como él solo, y le acusaban de borracho. Pero el herrero se justificaba esa actitud diciendo que los autos tampoco andan sin gasolina. Bueno, en alguna fiesta o domingo sí que se solía emborrachar, y si había alguna pelea en la taberna del Chano, allí se metía el aguantazo limpio, la gente le acusaba de borracho y matol. Pero muy pillo el Andrés ya decía que cuando a la gente les falta músculos en los brazos, es hora la lengua. Y el don José el cura, que era todo un santo, aunque tuviese una opinión un tanto particular del herrero, le tenía simpatía, porque en una ocasión, hace 4 años fue que se celebró la fiesta de la Virgen, sí, 4 años, en su día habitual, claro. Y los que normalmente la procesionaban no pudieron hacerlo por causas mayores. Entonces se presentó el herrero, donde el cura, para proponerle que iba a hacer el recorrido con la imagen, con la condición que lo haría él solo, aunque pesara más de 200 kilos. Y así lo hizo, con las oportunas paradas. La última frente al atrio de la iglesia, donde se cantó la salve. Y cuando acabó de hacer todo aquel recorrido, los chiquillos le tocaban la musculatura, le tocaban, comprobando que no había gotas de sudor. Y fue entonces cuando surgieron las lepóridas y las guindillas, las potencias del pueblo, a censurar al cura por haber puesto la imagen sobre los hombros más pecadores del valle. Ay, qué historias las del valle. Aquel valle significaba mucho para mí, cierto es. Le cruzaban como un cordón umbilical doble la carretera y la vía férrea, de sur a norte, y desde el pico Rando descendían rápidos torrentes. Cuántas veces el moñigo y yo subíamos a los altos a ver aquel despliegue natural y urbanístico, verdes prados, casas desperdigadas, bosques de oscuros castaños y tonos claros de eucaliptus, la carretera, los túneles del ferrocarril, los viaductos. Era una gozada ver surgir las locomotoras por las bocas de los túneles con un penacho de humo en la atmósfera, como cuando íbamos a por grillos y orinábamos en susuras. A mí me gustaba todo aquello porque quizás no conocía otra cosa. Y el moñigo siempre usaba este momento y este lugar para hablarme de los astros y el firmamento. A mí esas cosas, la verdad, que me asustaban. Y ya una vez que se llegaba a la carretera, estaba la taberna de Quino el Manco. Allí más de una vez hemos tomado un gran vaso de sidra de barril, por 5 céntimos. Ahora Quino, por esa cantidad, solo da conversación. Era un hombre generoso, pero su taberna casi siempre estaba vacía. Últimamente solo servía un pésimo vino tinto para apagar la sed de los operarios, que está río abajo, a unos 500 metros más o menos. Y ya muy cerquita de allí se podía divisar, allá a lo lejos estaba la quesería de mis padres, la estación de ferrocarril y la vivienda del Cuco, el factor. Allí está. Y en aquella vega empezaba el pueblo propiamente dicho. Sí, allí era pequeño, retraído y vulgar, con sus casas de piedra y galerías abiertas que la primavera y verano se infectaban de geranios. En la primera casa estaba la botica con una campanilla en la puerta. Y luego al lado había unas cuadras enormes con buen ganado, propiedad de don Ramón el boticario.
y alcalde. Y luego si tirábamos por la parte del otro lado, subiendo por la Varga, nos encontrábamos con el Palacio del Don Antonio, rodeado de una tapia. Y luego enseguida estaba el tallercito del zapatero, el ayuntamiento con un arcaico escudo en el frontis, la tienda de la Quintilla con un variado y recompuesto escaparate y la fonda. Y al lado de la fonda, al lado del frente prácticamente, estaba la plaza, cubierta de boñigas y guijos. Y con fuente pública, ¿eh? Ojo, con fuente pública también. Y luego, si nos venimos a este lado derecho, nos encontrábamos enfrente a la botica la finca de Gerardo el Indiano, con muchísimo árbol frutal, cantidad y buena calidad, buen género. Luego estaba la fragua de Paco, teléfonos, el buche y la madre del Paco el sin Dios, el buche, y la vivienda de don José el cura, que tenía en la rectoría en la parte baja. Y a 300 metros de allí, creo no equivocarme, metro arriba, metro abajo, estaba la iglesia de piedra, con un llamativo campanario erguido, y frente a ella el edificio de las escuelas y la vivienda de don Moisés el maestro. Siempre he pensado que un pueblo lo hacía su gente y su historia. Bueno, gente, mujeres, hombres y mujeres, claro. Pero había vecinos. Había vecinos que no arribaban el hombro ni por cuánta, y que para ellos todo estaba mal. En fin, que en ningún cuerpo falta un lunar. Mi padre, recuerdo a mi padre, que ya siendo niño, ya desde muy atrás, de antes de nacer, ya tenía pensado el nombre para cada hijo que naciera. Emanaba un intenso olor a queso. Era como un queso gigante. Siendo niño me contaba el porqué de mi nombre mientras me tenía en sus brazos frente a la chimenea en las noches de invierno. Daniel era un profeta que fue encerrado en una jaula con 10 leones y los leones no se atrevieron a hacerle daño. Daniel, así me llamo. Desde mi inocencia preguntaba por la fiereza del león comparándola con la del lobo. Padre me aseguraba que la del lobo es mayor. Madre le recriminaba que no me enseñara esas cosas, que no tenía edad, me quitaba de sus brazos y me acostaba. También mi madre, también olía a boruga y a cuajada. Todo en mi casa olía a requesón. Aquel tufo lo llevaba mi padre hasta en lo negro de las uñas, que no me explicaba cómo se pueden tener las uñas tan negras trabajando con leche y cómo pueden salir los quesos tan blancos. Pero el moñigo ya me lo decía, que mi casa y nosotros olíamos como los pies. Ay, Dios, la actitud del ahorro hizo que mis padres adquirieran un carácter agrio, sobre todo mi padre. Sí. Bueno, he dicho mi nombre, pero también tengo apodo. Mochuelo. Bueno, me lo adjudicó mi otro buen amigo Germán, el hijo menor del zapatero, que también tiene mote. ¿Cómo no? El Tiñoso. Y me puso tal nombre de Mochuelo porque decía que tenía la mirada fija, los ojos redondos como los gatos y que miraba a todos sin asustarme, como un mochuelo. Bueno, oye, que fuimos capaces también de poner un mote al maestro, ¿eh? Sí. El peón, fíjate tú, era alto, desmedrado y nervioso, como un esqueleto recubierto de piel. La boca trasilla como si quisiera morderse el lóbulo de la oreja y con patillas de bandolero. En el pueblo administrábamos el sacramento del bautismo con una pródiga y mordaz desconsideración. Mira, ahora que vino lo del mote, la guindilla mayor, esa sí que tenía bien ganado el mote, cara redonda y coloradita, de carácter agrio y picante. Cotilla como ella sola. Era presidenta de varias asociaciones piadosas, un esperpento, una víbora, alta, seca como una cucaya y una nariz muy desarrollada. A don José al cura, bueno, le traía de cabeza con sus pensamientos y sueños muy raros, pero claro, la incordiaban para poder ser perfecta. Don José la contestaba con modálicas respuestas, no harto de tragar saliva. Estas mujeres eran tres, quedaba la mayor y la menor. La mediana falleció. Eran hijas de un sargento de la Guardia Civil compuesto en el pueblo. Estuvo muchos años el hombre, dice que murió de pena por no tener hijo varón. Con los ahorros que dejó montar una tienda, Lola, la guindilla mayor, se hizo cargo de todo. Eran secas, huesudas, siempre iban a misa de 8, que don José la celebraba en el altar de San Roque, hiciera frío,
calor, lloviese o tronase, todo tiesas con sus bustos secos, sus caderas escurridas y su soberbia estatura. La guindilla mediana falleció una mañana de invierno fosca y lluviosa. Cuando las mujeres del pueblo fueron a darle el pésame, la mayor las contestaba: no lloréis, Dios es sabio y justo en sus decisiones, Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer y punto, démosle gracias. Pasó un tiempo y a la altura de la plaza se instaló una sucursal bancaria y con el director venía un apuesto oficialito. Hasta el cura le pidió precaución a la hora de tratar con las mujeres jóvenes. Pero la guindilla menor, la Irene, a sus 36 años se fue acercando al banquero hasta el punto de contarle intimidades financieras de la familia. ¡Tenían 2.000 duros! ¡Oh! Ese detalle se lo contó a su hermana Lola y claro, no le gustó nada. Y una tarde después de pocos días corrió la noticia por el pueblo anunciada por Cuco el factor que doña Irene la guindilla menor, y don Dimas, el banquero, habían cogido el tren a la ciudad. Se fugaron. Cuando se enteró la Lola, la guindilla mayor, se desmaya. Fíjate, se desmaya la mujer. Y después de 5 o 8 minutos se incorpora y saca de un arcón un traje negro. Desde la muerte de su padre se embuchó en él y rápidamente a la rectoría para valorar conjuntamente la calidad del pecado de su hermana. La trató de prostituta. Bueno, algo más tranquila parece que sí que salió de la rectoría. Se encaminó a casa y en la tienda recortó un cartoncito de una caja de zapatos, tomó un pincel y a trazos nerviosos escribió: cerrado por deshonra. Salió a la calle y lo fijó en la puerta de la tienda. Unos 10 días o por ahí estuvo cerrado el establecimiento. Porque es que con la edad uno va adquiriendo conocimientos, es cierto. Oye, pero ojo, siempre a partir de la primera comunión, nunca antes, ¿eh? Sí, es cierto, sí. Por ejemplo, el saber lo que era el vientre seco, el aborto. Ambas cosas las aprendí de mi amigo Roque el Moñigo y de Germán el Tilloso. Germán era un chaval esmirriado, endeble y pálido, con calvas en la cabeza. Eran 10 hermanos, 6 como Dios manda y 4 en 2 tandas. Por parte paterna y materna ya habían tenido descendencia de esta índole. Y Andrés el zapatero, visto de frente, bueno, podía pasar por padre. Visto de perfil, imposible, decía en el pueblo. Andrés, el hombre que de perfil no se le ve. Y siempre curvado, sería por la cotidiana postura. Y el taller siempre tenía lleno de jaulas de verdelones, canarios, jilgueros, rendejos, y con ellos hacía cruces para obtener distintos trinos. Los pájaros no me dejan oír a los chicos, así justificaba su afición a la cría de estas aves. Y bueno, los chavales y los hijos ya estaban en edad de defenderse, ¿eh? Bueno, una ocasión hubo, esta fue gorda, con el secretario del ayuntamiento. Por el reemplazo de los gemelos, él decía que no podían ser del mismo y así se lo discutía. Mira, escúcheme, hombre. Fíjese, el Andrés nació el día de San Silvestre. Cuando nació el Mariano, ya era año nuevo. Todos los días porfiando. Otro de los hijos, Tomás, estaba bien colocado en una empresa de autocares y el bizco ayudaba a sus padres en las tareas del campo y las demás eran chicas. Sí. Y hubo un tiempo largo que la guindilla mayor se le ofrecía al cura, al zapatero, para que le diese un mingüento a las calvas a su hijo, al Tilloso. El zapatero rechazó el ofrecimiento diciéndole que ese defecto se le había pegado un pájaro. Pues bueno. Y siempre que salíamos al campo, el Tilloso nos enseñaba los nidos. Mira, este chaval era listísimo, muy espabilado con esto de los pájaros. Bueno, afición que ya le trajo algún percance, porque en una ocasión se estilló la pierna y en otra se rasgó el lóbulo de la oreja, que le quedó dividida como la cola de un frac. Y tenía valor Germán, ¿eh? Oh, sí, que sí tenía valor. Con Roque el Moñigo hacían buena pareja para buscar camorra, era un cebo insuperable. Y cuando el Moñigo le mandaba que se fuese donde hubiese otros mozalbetes de otros pillorrios o aldeas,
y allí tenía que estar el tiñoso, pues quieto, parado, donde estuvieran, bien en el río, en la bolera, en el prado, en el monte. Si había niños allí de otros forasteros, ahí tenía que estar el tiñoso, mandado por el moñigo. Y eso sí, sin decir nada y con cara de mala uva. De esa forma se quedaban provocados e invitados a pelear. Fácil que la primera bofetada fuese para el tiñoso, por estar de testel, pero el quieto, mirando con fijeza al contrincante. Y cuando el moñigo lo consideraba oportuno, aparecía repartiendo patadas y tortazos al desafortunado enemigo. Y después de solucionar el conflicto, ¡puf!, nos sentábamos ahí en el prado a comer un puñado de avellanas, pero vamos, con toda la calma del mundo. Y vea, si me pongo a recordar, no encuentro el día que hayamos discutido. Me da la sensación que no, Nos llevábamos muy bien, ¿no? Como no para no llevarnos bien. Teníamos un repertorio de entretenimiento que no nos... Vamos, siempre estábamos a la nuestra, desde el monte, los prados, los pajares, la bolera, el río, donde fuese, haciendo cosas entretenidas, que no nos faltaba caprichos para hacer. Y con el tirachinas, auténticas carnicerías, tirando a los tordos, a los malviles, a los birlos. A mí me gustaba que mi madre me guisara esos pájaros con arroz. Ya lo decía el moñigo, que esos bichos solo tenían miseria debajo de las plumas. Y jugando a los bolos, hombre, el moñigo era el más destacado. Cuando se celebraba la fiesta de la Virgen, competía hasta con los hombres. Y su hermana ya le decía, bestia más que bestia, que vas a ser más bestia que tu padre. Y si estaba para ahí el herrero, añadía, así lo quiera Dios. Pero nuestro entretenimiento más intenso era en el río, al otro lado de la tasca de Quiro el Manco, lo que llamamos la Poza del Inglés. Había también allí una pradera extensa, muy cerca, con una encina en medio. Y el río allí no tenía mucha profundidad, y en el cauce grijos pequeños. Allí pescábamos cangrejos a mano, pececillos con remanga, jaramugos, y en aquellas aguas refrescantes nos solíamos bañar. Nadando a estilo perruno. ¡Oh! El tiñoso, el moñigo en calzoncillos, lo de atrás para adelante, prenda toda remendada, y el tiñoso yo en pelota. Sí, pelota. Ayer donde mis amigos nos poníamos al corriente, y con toda esa información fiable o no, me transportaba a pensar en mi madre, en las enseñanzas que me daba siendo más chico. En una ocasión, estando con ella en la cuadra, contemplando las vacas, ingenuo de mí, la negaba que aquellos animales no eran vacas lecheras, porque claro, no tenían cántaros. Es que yo la leche no la había visto nada más que en esos recipientes. Ella se reía de mis deducciones y con harta paciencia me seguía explicando el proceso de extracción de leche hasta que por fin deduje que salían por el granito que tenían en las ubres. Con esas edades era todo muy dado a pensar en posibilidades, como cuando una vez, tumbados en el prado, vi pasar un pájaro grande por encima de nosotros y se le hice saber a mis amigos, mirad, seguramente será la cigüeña que espera a la maestra de la cullera. Y el tiñoso, que es el que entendía más de pájaros, decía, no es una cigüeña, es una grulla. Y el moñigo osco y enfurruñado contestó, pero qué demonio de cigüeña espera a la maestra, así andáis todavía vosotros, los niños les trae el parir. Oigo, menudo lío nos provocó aquella información. Eso lo sabe todo cristiano menos vosotros dos. Les duele cantidad, ¿sabéis? Los niños nacen con el cuerpo lleno de vello y sin orejas, ni ojos ni narices. Solo tiene una boca muy grande para mamar. Luego sí, luego le van saliendo las orejas, las narices y los ojos, como un topo, pensé yo. Mira, el tiñoso deducía que sus padres habían tenido muchas visitas de la cigüeña, y la chata ninguna. Ella está deseando tener criaturas y sus padres no querían tantas. Con aquel despliegue de información o desinformación, empecé a mirar a mi madre de otra manera. Y a vueltas con el vientre seco, el moñigo lo solía decir, que la guindilla menor tenía seco todo. Cierto es, ella y sus hermanas. A los 3 meses y 4 días regresa al pueblo la guindilla menor, sola. Sin don Dimas, el del banco. Cuco, el factor, fue el que dio la noticia que la guindilla se apeó del tren más magra y consumida que cuando marchó, todo llorosa, con un fardo a cuestas y enlutada. El día anterior había llovido, lo mismo la daba a pisar charcos que fangos. Llegó a la casa y la Lola ya la estaba esperando, la abrió la puerta, la invitó a pasar y se sentaron en silencio. Irene
la pidió perdón, la Quintilla menor, y la Lola, la Quintilla menor mayor, parecía que había engordado por el arrepentimiento de su hermana. E Irene, la Quintilla menor, de sentada y todo llorosa, la decía: me engañó, me dijo que era machorra, para él las mujeres feas no teníamos honra, era un malvado. La castigó a vivir toda su vida enlutada y 5 años sin salir de casa. Irene lo aceptó. Y también la obligó a que fuese al día siguiente a estar con el cura y confesarse su alma empecatada. Cerraron con llave la puerta de la tienda, subieron a la habitación y la lavó los pies. Y como labor inmediata le dijo que regara los geranios de la galería. Y en ese momento se oyó el sonido de algo sólido impactar en el cristal de la ventana. Sería algún canto, alguna moneda, algún grijo. Alguien reclamaba los servicios de la tendera. Lola bajó, abrió. Era Catalina, una de las lepóridas. Todas las hermanas tenían pegado el labio superior como los conejos. Las llamábamos así, las lepóridas o las cacas. Se llamaban Catalina, Carmen, Camila, Caridad y Casilda. Todo chica. Aguarda. Y su padre era tartamudo. Caca, caca, caca. Quería una peseta de sal y mirando al techo notó que si alguien andaba arriba o que si eran gatos. La Quintilla mayor la quitó la preocupación diciéndola que los gatos también andan y la mandó que se fuera con Dios. También vino a comprar Rita la tonta, la mujer del zapatero, 2 reales de sal quería. Precisamente la Lola le recordó que el día anterior había pedido lo mismo. Nunca estuvo la tienda tan concurrida. Ya de paso, Rita la dijo que había luz arriba en el cuarto. Y la Quintilla mayor le echó una fresca diciéndola que si no iba a pagar ella la luz, que la dejase correr. También vino a comprar ese día la Basi, la criada del boticario, Luca la del Chano, María la chata, Sara la hermana del moñigo, las otras lepóridas, la ama del Antonio el Marqués, la mujer del Pancho sin Dios, cantidad de mujeronas, incluso repitieron, ¿qué más las daba? Y aquella tarde-noche de la llegada de la menor se oyó una voz potente por las calles del pueblo. Era Paco el herrero con una botella en la mano derecha y con la otra se rascaba el cogote. Y al llegar a la altura de la vivienda, las Quintillas voceó: ¡y a la hermana pródiga! ¡Y a la mujer de los muslos escurridos y el pecho de tabla! Detuvo la perorata, se rascó el cogote, eructó con fuerza. Perdón, Y mirando a la balconada remató: ¿quién te robó el corazón? ¡Dimas el buen ladrón! Las Quintillas apagaron las luces de la vivienda. Lola cogió el cubo donde desaguaba el lavabo y el contenido fue a caer a la cara de Paco. ¡Vivan! El remojón le paró la frase. Las Quintillas empezaron a gritar y a chillar y Paco extendió los brazos manteniendo las manos planas con gesto estúpido para decir: ¡vaya Paco! ¡A casita! ¡Que sucia! Está yendo lloviendo otra vez. Ay, ay, ay. Ay, qué noche aquella. Qué día más agradable, santo Dios. Vamos a tomar un poco de respiro. Qué calor más insoportable, chico. Gracias por la pausa. Gracias, gracias. Ay, 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 ay. Sí, un segundín. Ay, qué noche aquella. Qué noche aquella que mientras esperaba a que amaneciera para coger el tren. Mi cabeza era un hervidero apasionado, sin un momento de reposo. Hablando de trenes, yo admiraba mucho al moñigo de cómo manejaba aquel laberinto de vías. La admiraba muchísimo a este hombre. La historia del valle, el Pico Rando era el testigo. Sí, o los soñolientos mugidos de las vacas, los pitidos de los trenes, las aromas de la tierra me enviaban nostalgia, como aquella primera vez que saltamos la finca del Gerardo el Indiano para robarle manzanas. Este hombre en México tenía un restaurante de lujo, un establecimiento de aparatos de radio y 3 barcos de cabotaje. 3 barcos. Se llamaba Gerardo, que era el hijo menor de la señora Micaela, la carnicera.
Según su familia decía que sí era muy tímido, pero la gente antes de marchar ya le calificaba que era un tonto, que en ese país solo podía servir de bracero o cargador en el muelle. A los 20 años regresó y muy rico. Para entonces los gusanos ya se habían comido el solomillo, el hígado y los riñones de su madre. Sí, bueno, según la carnicera decía que sus hermanos eran más espabilados que él. El César el mayor se ocupaba de la carnicería y el otro, Damián, tenía una labranza media aneja y una docena de gallinas. Decían del indiano que cuando regresó que si fue al Camposanto y lloró algo, pero no como cuando era pequeño, que se le caía hasta la baba. La primera vez que vino trajo una mujer que casi no sabía hablar, una hija y un auto que no metía ruido. Los hermanos le propusieron irse con él a México, pero no lo consintió, les puso unos negocios en la ciudad y claro, se marcharon del valle y cuando volvían para las fiestas, oye, daban buenas propinas, organizaban la carrera de saco, de cintas, y ponían 5 duros en la punta de la cucaña, y que vestían sombreros y cuello duro. Sí, sí, sí. Cierto es. Pero los vecinos se asombraban de la mujer del indiano, su pelo rubio y que no supiera hablar. Él lo aclaraba diciendo que una mujer rubia en América se cotiza mucho y lo de hablar es porque hablaban inglés, que era yanqui. Eso decía. Y esta mujer, la verdad, que no se pasaba mucho tiempo por el pueblo, no lo frecuentaba mucho. Y a partir de aquí, el zapatero, el Andrés, llamó yanqui a su perro porque decía que hablaba igual que la mujer del indiano. Eso decía, sí. Y tenían una hija, la Micaela, como su abuela. Y esta chavala, sí, mira, esta se pasaba bastantes temporadas en el pueblo, la atendían sus tíos. Se pasaba mucho tiempo allí. Y fácil de comprobar que el indiano progresó sin estudiar, ¿verdad? Bueno, pues que es una tarde se le ocurrió al moñigo robarle manzanas. Primero entró él gateando el muro con habilidad, luego nosotros, que nos bailaba el corazón como un loco desatado. Situación propicia para preguntarle a don José al cura si era pecado robar a un rico, ¿verdad? Claro que sí. Nos aseguramos que en la propiedad no había nadie, ni Pascualón el del molino, que estaba en la tasca jugando al mus. Y pues, mejor que mejor. Y que tampoco disponían de perro, pues mira, íbamos despacio, comunicándonos por gestos. El moñigo subió el árbol, lo zarandeó con fuerza y empezaron a caer los frutos, que ni tiempo nos daba a cogerlos en brazadas. Y nos dimos cuenta tarde que en la fachada principal había estacionado un coche. Nos alertamos. El moñigo pisó otra rama y cascó. Yo pretendía fugarme, me llamó gallina. Y con aquel revuelo de prisas y temores apareció la Mica. Alta, esbelta, con un traje blanco. Las manzanas se nos precipitaron al suelo. No es que nos riñera, pero sí se extrañó de nuestra actitud de ladronzuelos. Aún así nos dio 2 manzanas a cada uno. La Mica de vez en cuando se reía. Nunca había estado tan cerca de ella, 17 años sí que tendría, de voz suave, acento de jilguero, piel tersa y silueta bonita, ojos oscuros sombreados por unas pestañas muy negras, brazos largos, elásticos, piernas también largas. Parecía como un macho de perdiz, todo ella. Nos invitó a salir por la puerta principal y nos aconsejó que no lo volviéramos a hacer. Un servidor, entre la sensación de furtivo, contemplar a la Mica y su regallina, salía como atontado. Atontado, de verdad. Así fue. Ay, caramba. Era tremenda esta chavala. Su forma de estar y no estar era toda una amiga, muy amiga. Ay. Y cuando hablábamos de las cicatrices, era tremendo porque, por ejemplo, el Quino el Manco. Bueno, es que para el moñigo siempre había que hacer lo que él proponía, si no será un gallina, es decir, podía ser un valiente o un bragazas, que había que atravesar el puente por la cintura, adelante, que había que dejarse arrastrar por la poza del Inglés hasta la corriente del Chorro, ahí estábamos, que teníamos que cruzar el tranvía con el túnel adentro, a cruzar, capitaneados por el moñigo. Cuando llovía, si hacía malo, si caía alguna guarradilla, en el pajar de mi casa es donde nos poníamos a proyectar nuestros entretenimientos. Y una tarde de esas, mientras tamborileaba la lluvia en los tejados, se le ocurrió al moñigo
comparar nuestra masa corporal, tocando los músculos con las manos y los dedos, ¿no? Hombre, ¿cómo no? ¿Qué hacer? La del moñigo era la más consistente. Luego, rematando el muestrario, se apoyó en el suelo con las manos y empezó a hacer flexiones. Oye, que superó las 200. 200, ¿eh? El Tiñoso y yo no llegamos ni a la veintena. El moñigo faroleaba de que podía ganar a muchos hombres. Y otra tarde de esas, de mala traza, de agua y frío, nos enseñaba la cicatriz que tenía en la pantorrilla. Cuánto me hubiese gustado a mí lucir una cicatriz. Pensaba que un hombre sin cicatrices era como una niña buena y obediente. Me daba sensación de inferioridad. Decía que su cicatriz era de cuando la guerra, que un día con el toqueteo de las campanas avisaban de la llegada de peligro, de llegada de aviones. Entonces todos los vecinos fueron a esconderse al bosque y él, acompañado de su hermana y aun corriendo, le llegó a herir la metralla. Fíjate tú. Sí, sí que es cierto, ¿eh? Que las campanas del pueblo avisaban de peligros o de ceses de peligros. Cuando no les había, daba 3 repiques graves y 2 agudos. Luego se llevaron las campanas para fundirlas. Más adelante el marqués regaló una. Joder, una fiesta se preparó ese día. Menuda fiesta. Y volviendo con lo de las heridas, el moñigo se las solía chupar. Sí, que sabían saladas, que esa opinión la tenía don Antonio el Mutilado, que todas las heridas o cicatrices hechas con hierro siempre saben saladas. ¿Vale? Entonces, el Tiñoso y yo la vimos la herida del moñigo. Sí, sabía salada, sí. Luego la vimos la oreja rasgada del Tiñoso y también tenía ese saborillo. De paso, ya después pasamos la lengua por las calvas del Tiñoso, que aunque no se las había hecho con hierro, aún así sabían a raro. Pero para mí todos esos sabores que te vienen al pasar la lengua era fruto del calor, pero como lo decía el moñigo, pues a callar. Oye, y para cicatrices, la del Quino el Manco. Hay que ver. El moñigo le dejó de hablar cuando se enteró de que había llorado el Quino hasta hartarse el día que murió su mujer. Es que perder la mujer y la mano como para no llorar. Es que el moñigo era muy valentón, muy valentón. Vamos a ver si me explico. Vamos a ver. Quino y la mujer, su mujer, la Mariuca, estaban muy enamorados. Y una vecina, la Josefa, que estaba muy encaprichada... Oye, me vais a tener que perdonar. Llevo todo el día por ahí danzando y esperábamos que el alcalde nos hubiera invitado a comer, pero no hemos tenido ni tiempo. Hacer el favor, va a ser un momento. Es que tengo el estómago que me reclama alimento. Así. Y he tenido ocasión de comprar ahí en una tienda de aquí al lado un poco de bocadillo y un poco de vinillo. Bueno, va a ser un segundo. Por lo menos, aunque sea 2 bocados, que se alivie un poco el estómago. Aquí está. Así. Bueno, pues ahora os cuento esto de Quino y la Mariuca. A ver qué me ha puesto esta mujer. Había cantidad de gente también esperando a comprar. Bueno, oye, me cachis, ¿gustáis? ¿Ven? ¿Qué? Che, haced el favor. Hay confianza, hombre. No, aún así, sois muchos, ¿eh? Oye, que luego ya sí eso, ¿eh? Pues a vuestra salud, ¿eh? Buah, como orinas. Buah. Pues como os decía, Quino y su mujer, la Mariuca, estaban muy enamorados. Y una vecina, la Josefa, que estaba muy encaprichada de él, ya le decía: mira que la Mariuca está tísica y perdida. La Josefa puso muchísimos impedimentos para que no se casaran, haciendo aspavientos de celosa alocada. No podían con ella, hasta las amonestaciones. Lo más gordo pasó el día de la boda. Durante el refresco se oyó un grito que provenía del puente. La Josefa estaba subida en el pretil, toda desnuda, con sus ojos desencajados mirando al río. Algún hombre sí que trató de ir a socorrerla, pero sus maridos o sus mujeres anduvieron listas para que no fuera, más que nada por las trazas de desnudez. Volvió a gritar:
puso los ojos en blanco y se precipitó a la oscura corriente. La Josefa es una burra, dijo Quino. Luego hubo sus más y sus menos a la hora de enterrarla. Como había sido suicidio, más adelante se arregló por unos trámites, por lo ordinario o algo así. La luna de miel la celebraron en la ciudad y cuando volvían al pueblo, la Mariuca anunciaba a los cuatro vientos de que estaba encinta. A la chata ya la extrañaba. La gestación de la criatura no fue muy normal, estando tan tísica la madre. A los 5 meses justos del suicidio de la Josefa fue cuando dio a luz. Y claro, cuando se enteró la guindilla mayor, la Lola, de aquella noticia, ya tuvo que sacar la lengua a pastar. Esto es un castigo de Dios por haber comido el cocido antes de las 12. A lo que las mujeres del pueblo la contestaron, y con mucho acierto, que la Irene, la guindilla menor, no solo había comido el cocido, sino la sopa también antes de las 12. Y no había pasado nada. Claro, siempre porfiando, hombre. Hoy, ¿cuántas veces hemos ido a la cantina de Quino a tomar un vaso de sidra? Maja persona, maja. Pero, claro, es que el negocio no le resultaba bien porque no pagaba las letras. Y era muy charlatán. Que sí era charlatán. Era tan hablador que una vez nos contó el motivo de su mancura, que dice que se la hizo su hermano, que era leñador, que un día... Y este hermano participaba en concursos de cortadores de troncos y él hubiese preferido ser boxeador. Bueno, y que estaba un día haciendo leña y le pidió el favor de que sujetara un tronco, y así lo hizo. Y cuando bajó el hacha, dice que adelantó un poco la mano para hacerle alguna advertencia y ¡zas! La mano le saltó a 4 metros de distancia como si fuera una astilla. Y cuando fue a recogerla, se retorcían los dedos, como si fueran lagartijas. Sí. Pobre hombre. Y estos, ya te digo, que celebraron la noche. Era un encanto de hombre, hablador. Teníamos mucha confianza con él, le toqueteábamos el muñón como si se tratara de un objeto inútil. Que la niña que os he comentado, la tuvieron, también la pusieron de nombre Mariuca, como su difunta madre. Se crió con leche de cabra. Los biberones les preparaba Quino. En el pueblo la llamábamos Mariuca Uca. Los vecinos con ella, sí, tenían estima. A mí esa chavala no me hacía nada de tilín, no me gustaba nada. Era una niña rubia, de ojos azules y la parte superior del rostro tachonada de pecas. Mi madre con ella sí que demostraba instinto maternal. Siempre había deseado tener una hija, pero no se puede. Venía mucho por mi casa. Madre la acariciaba, la daba boruga con azúcar y la preguntaba que quién la atendía en casa. Contestaba que su padre, menos lavarla la cara y peinarla, que eso no se lo hacía a nadie. Entonces fue cuando mi madre la empezó a asear, la besaba a ella, reía. Pero vamos, ya te digo que a mí no me gustaba para nada esa chavala. Me metía mucho las narices en todas las salsas, que dónde voy, que qué voy a hacer. Me miraba incesantemente. Qué pesada. Bueno, eso no quita que no la castráramos alguna broma. Porque me acuerdo, como si fuera ahora, que la dimos un día unos céntimos para que fuese a la farmacia a pesarme. Después de un buen rato vine a hacer el recado y me dice: ha dicho el boticario que para pesarte tienes que ir tú. Y la cansadella, para hacerse con mi amistad, me proponía que la acompañara, que me iba a enseñar los nidos de los pajarillos, los huevecillos, todas sus manías, sus costumbres. Y ya una vez que estábamos allí en la arboleda, en los nidales, ya se ponía a preguntar: Mochuelo, ¿es verdad que te gusta la mica? Es más vieja que tú, te lleva 10 años. Encarnado me puse, notaba como un burbujeo en la cabeza, pero a ella qué le importará, hombre. Ahí la dejé sola. Ay, caramba, qué cosas le pasan a uno. De mi familia, mi tío. Recuerdo a mi tío Aurelio, era hermano de mi madre. Se fue a Extremadura porque tenía problemas de salud, asma, le sentaba mal el clima del valle. Pero marchaba bien, trabajaba de mulero en una gran dehesa. Se carteaba muchísimo con mi madre. De las pocas veces que vino a casa le recuerdo respirar como una locomotora, se ponía compresas en el pecho y vapores de eucaliptus en la habitación. En una de esas cartas decía que se me iba a mandar un gran duque. Pensé que sería una persona llena de meritorias medallas, pero padre me lo aclaró diciendo que se trataba de un búho gigante que servía para cazar milanos.
Cuando se abría la veda, mi padre marchaba un par de días con la Tula, nuestra perra, cogía el tren. Yo siempre esperaba su regreso. Me hacía ilusión ver el resultado de las capturas que conseguía, de las piezas, y llevarle la escopeta y preguntarle alguna cosa que otra. Ya que después, alguna vez sí que me contestaba, mira, majo, mira, la perdiz, cuando echa a volar, hace prrr, 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 con P, prrr, prrr. Vaya, se me rompieron los esquemas. Según el tiñoso, ese ruido es con B. Brrr, brrr. Bueno, en fin, siga ya, cuidaos. Al final llegó el Gran Duque, me hizo muchísima ilusión, era enorme. Se lo enseñé a mis amigos. Mi padre le amarró con una cadena a la pata y guardado en el pajar. Comía cantidad más que una vaca, pero padre la serenaba esa opinión diciéndola que, ojo, que con el tiempo el búho iba a ser rentable. Pasó unas semanas, quizás, y un día en concreto ya fue cuando mi padre me despierta para ir a cazar con el Gran Duque por un camino de lechos tiramos, bordeaban la orilla, brillaban de rocío y en las puntas de las hierbas se formaban gotitas que parecían de mercurio. Había una bruma pesada, yo miraba a todas partes y mira, en esa ocasión íbamos sin la perra, porque en este tipo de caza los perros no pintan nada. Y para el pico rando tiramos entre frondosos bosques. Agazapados, según padre, los milanos sabían latín. Y no tardando mucho aparecieron en el cielo 3. El Gran Duque bufaba. Y los milanos hacían piruetas. Mi padre disparó produciendo un gran ruido. ¡Pum! Y en el aire quedó un reguero de plumas. Volvió a disparar. ¡Pum! Y el milano se desplomó graznando. Con el segundo disparo noté como un ardor en mi mejilla, como si un alambre candente había atravesado la carne. Padre me había alcanzado con algún perdigón suelto. Cuando vio la herida, no demasiada importancia, pero es así como que ahoga. Que me encontraba totalmente despreciado por la consideración de mi padre al decir que no era nada y encima riéndose. Ya nos pusimos de camino para ir para casa y en un tramo del camino, a los primeros tramos, se para mirarme otra vez la herida. Y que no era nada, que había sido un lance de la caza, que no me quedaría señal. Pues bueno, seguíamos andando ya cerca de las lindes del pueblo. Se vuelve a parar, me coge del cuello y me dice: Chito, a tu madre ni una palabra de esto, si no, no vuelves conmigo a cazar. Y yo, pues a callar. Al día siguiente, sin mudarse de ropa ni nada, coge el Gran Duque y lo metió en una jaula y marchó a una aldea cercana. Era de noche cuando regresó. Y después de cenar, todo farolero, pone sobre la mesa 5 billetes de 100 y le dice a mi madre: ¡Ger! ¡Ya! ¡Ger! ¡Mira! Ahí tienes el rendimiento del Gran Duque, 400 me ha dado el curaco y la polvó, y 100 la junta por animal dañino. Mi madre no dijo nada. Ay, qué cosas, qué cosas. Mi madre no dijo nada. Ay, las historias de los pueblos. Sí, señor. Lo curioso es que a veces me daba cuenta que mi estado de ánimo era diferente cuando pensaba en la mica. Sí, es cierto que esa chavala, cuando estaba a mi alrededor, yo era otra persona. Me ponía otra energía, otro aire, otra alegría. Era tremenda la mica. Lo que no sé es cómo me viene esto a la cabeza ahora. Bueno, es que un día estábamos en el prado de la encina y hablábamos del olor de los muertos. Decía el moñigo que en aquella paradera había un hombre enterrado hace tiempo y que ahora no tendría ni huesos ni nada, que todo sería polvo y que su olor será desagradable. Bueno, pues yo admitía semejante opinión, pero pensaba que si la mica muriese, la mica, imposible que oliera mal. ¡De que no! Que eso nos pasa con todos. Ponía de ejemplo de don José el cura, que aun estando vivo y sea todo un santo, le apestaba la boca. Fíjate tú. Luego dijo una cosa de la mica que, mira, eso me alegró. Dijo que era la única chica del valle que tenía cutis, como si fuera de seda. Y tiene una piel como la manzana con lustre. Oh, eso supo de maravilla, claro que sí, muy bien opinado. Luego dijo de las chicas que en las ciudades sí que pueden tener cutis, pero en los pueblos no.
porque el sol las quema el pellejo y el agua se lo arruga. Y luego el otro amiguete, que también se conoce que quería entrar en la conversación, decía que según su hermano, que vive en la ciudad, las chicas se dan cremas y potingues por la noche para borrar las arrugas. Y luego el moñigo otra vez a la carga, como es que siempre tenía que llevar el protagonismo él. Y decía, mejor, en esta ocasión mejor había estado callado. ¡Qué puñetas! Decía que la mica, fíjate tú, qué sandez, que antes de acostarse se ponía una lavativa. ¿Pero qué coño se habrá está enterado? ¿Qué coño sabrá? Que esa opinión la tiene su padre y don Ricardo el médico, porque la vejez sale del vientre y la cara se arruga por tener sucio el intestino. Ya te digo yo que un enterado. Bueno, aquellas opiniones me supusieron un duro golpe. Pero la mica tenía cutis. Su sombra siempre me acompañaba. Claro que sí, qué carapa. Y un día estaba un domingo, que menuda calor hacía. Ya desde la mañana apretaba el calor con intensidad. Subía por la Varga y el claxon de un coche me sorprendió. Era la mica con su chofer. Como yo íbamos a misa, sonriendo me invitó a subir al auto. Y me empezó a hacer preguntas particulares de quién era hijo y cosas así. Y me llegó a tocar la nuca. Me tocó la nuca. Y también me propuse que hiciera el favor de llevarle esa tarde un par de quesos a su casa. Cuando llegué el momento de hacer el recado, me puse el traje nuevo, me peiné con cuidado, me limpié las rodillas y a la casa de la mica a llevarle los quesos. Menudo lujo de casa. ¡Uah! Volví a hacer preguntas de los amigos, la escuela, que cuando la dije los nombres se quedó asombrada. Oye, que me vino así de sopetón a la mente, que claro, que es que yo iba a ir a estudiar a la ciudad, adquiriría buenos modales y eso me ayudaría a relacionarme mejor con la mica. Claro, claro. Bueno, cuando salí de casa ya había anochecido y comencé a andar y noté que alguien me seguía. Me tocó el hombro, me giré, era la Mariuca. Que por qué había tardado tanto en hacer el recado, que por qué me había puesto el traje nuevo. ¿Es que te gusta más la mica que yo? Yo harto la contesté, que la mica es la chica más guapa del valle y tiene cutis, y tú eres fea como un coco y tienes la cara llena de pecas, déjame en paz de una vez mocosa. Aligeré el paso y la vi que se quedaba sentada en la cuneta tapándose la cara con las manos. Éramos niños, claro que éramos niños, la gente nos trataba de traviesos, opinión de los de siempre. Pero la gente mayor también hacía de las suyas, ¿eh? Hombre, cómo no. Los adultos también, por ejemplo, la Guindía Mayor. En su establecimiento vendía unas galletas que nos gustaban mucho. Y ese género tenía dos precios, los que estaban en el interior y los que había tocado el gato. Es que la señora tenía uno en la tienda al cual le tenía muchísimo cariño. Y el gato salía de vez en cuando al escaparate a tumbarse sobre las galletas. De ahí la oscilación del precio, pero vamos, a nosotros no nos importaba. Y fue días atrás, el moñigo, el Tiñoso había conseguido en el taller de su padre una lupa. Y el primer experimento que hicimos con semejante utensilio fue encendernos un pitillo de follaje de patata concentrando con la lupa los rayos del sol hasta llegar a la puntica del cigarrillo. Y después de esa proeza, de esa machada, de habernos echado un cigarrazo, nos comprobábamos con la lupa la lengua, la boca, los ojos, las orejas, el pelo, las heridas, el que las tuviera, y ya después pasamos por la tienda de la Guindía y allí estaba el gato tumbado en el escaparate sobre las galletas, con sus ojos verdes ofreciendo una mueca de desconfianza. Pusimos la lupa en el trayecto del sol hasta llegar a su panza peluda, la panza del gato, y enseguida se empezó a ver un corro de fuego donde salía una hebra de humo. El gato dio un salto acrobático acompañado de ruidosos maullidos. Echamos a correr marga abajo y oíamos a la Guindilla asomada en la puerta. ¡Golfo! ¡Sin vergüenza! ¡Vosotros teníais que ser! ¡Me habéis abrazado al gato! Aquel experimento supuso la adjudicación de una docena de reglazos en la palma de la mano por parte de don Moisés el maestro, y el sostenimiento durante un rato considerable con los brazos levantados de tomos de la historia sagrada. Tomos elegantes, gorditos, de buen calibre. Caprichosa tortura y bonita orden pedagógica. Y otra brillante ocurrencia del moñigo en el túnel del tren. Esperar al tren con los pantalones bajados. Y aguarda, espera. Y hacer los tres a la vez de vientre. Entró el tren en el túnel. Bufando. Silbando. Echando chispas, resonaba al interior. Pensaba que el mundo se dislocaba. ¡Agarraos a las rodillas!, decía el moñigo.
acabo de pasar. Reíamos, pero habíamos cumplido los propósitos del moñigo. Los dos propósitos, los dos. Así que fuimos a buscar nuestra ropa y allí no estaba. Anduvimos un poco y allí estaban nuestros pantalones convertidos en pingajos informes, negruzcos. Otras prendas estaban reducidas a minúsculos fragmentos. Así que tuvimos que volver a casa en culitainas. Después, lo de siempre, enfados, azotes y los tradicionales castigos del maestro. Y este hombre, el maestro, el don Moisés, lo decía muy a menudo, con mucha frecuencia, que necesitaba más una mujer que un cocido. Y un tiempo sí que estuvo enamorado de una Camila, de la Camila, la leporilla, pero ella se portó muy mal con él, decía que era un retorcido y que tenía la boca descentrada. Y un día, estando en la bolera, los tres amiguetes, hablando el moñigo, y el tiñoso ayer, y yo, como bobos, escuchando, si parece que estaba cavilando alguna pifia. Y ya te digo que el tiñoso yo como... Y decía que claro, que si el maestro tanto quería estar emparejado, ¿por qué no le escribíamos una carta como si fuera su hermana la Sara, también soltera, y así se la quitaba de encima? A ver, que lo pase a limpio. Creo que entendí que nosotros teníamos que escribir con nuestro puño y letra una carta como si fuera la Sara, y esa carta iba a ir dirigida al maestro. Pues hombre, el tiñoso y yo no lo veíamos muy claro, pero el moñigo lo tenía todo hilvanado, así que fuimos a la quesería, cogimos lápiz y papel y empezamos a redactarla. Don Moisés, le espero a las 7 en la puerta de mi casa. No me hable jamás de esta carta y que allí estaré y le saludaré correctamente. Así que cogimos la carta, la plegamos bien dobladita y se la metimos a don Moisés por la puerta de su domicilio. Y luego nosotros rápidos al ventanuco del pajar a esperar acontecimientos. Y al rato vemos salir de la puerta de su casa a la Sara con una silla y la labor que tenía que hacer para sentarse en la calle donde solía tener costumbre. Y desde nuestro puesto de vigilancia, desde el ventanuco del pajar, veíamos la labor que tenía que hacer la Sara. Se trataba de reforzar la goma de una braga de proporciones cojonudas. ¡Cojonudas! Y luego enseguida viene el maestro y se saludan con cordialidad y comienza a hablarla. Hoy para eso tenía un don, meloso, romántico. La Sara totalmente extrañada. La cogía de la mano, ella rechazaba el mismo. Se quedaba abobada de las cosas que decía, de su pelo, de sus ojos, de su boca. Hasta la dijo que la quería. La Sara al rato le contestó que le quería también. Sonreían y se miraban fijamente. Así se hicieron novios. De esa vivencia la Sara mejoró el carácter, hasta castigaba mucho menos a su hermano. Y en una ocasión nos contó el moñigo que, siendo Navidad, mientras su hermana estaba dando vueltas a un pollo que tenía en el horno, échale que si fuese Nochebuena, por ahí, le preguntó si había sido él quien había escrito una carta al maestro. Y le dijo él que no. Y entonces la Sara le dijo: ya decía yo, sería lo único bueno que hubieras hecho en tu vida. ¡Ay, la Sara, qué mujer! Y pensar que... Bueno, ojo, según el moñigo, que yo no me invento nada. Son referencias del moñigo, que nos dijo una vez que si su hermana está bebiendo leche y por un casual la cae una mosca en el líquido, se ríe y la dice: ¡Hey, prepárate, que te vas de viaje! Mosca y leche para adentro. En fin, y ahora pensar en la boda. Ya lo decía Andrés el Zapatero, el hombre que de perfil no se le ve. Los hombres que se casan en primavera... Los que van buscando mujer se casan en primavera, los que van buscando fregona en invierno. No falla nunca. Pues, y hablando de celebraciones, es mejor que hablar del cura de mi pueblo, que es el que las ponía en validez, ¿no? De ciento en viento. Pero era el que ese preámbulo lo gestionaba. Y este hombre, el cura de mi pueblo, utilizaba desde el púlpito toda clase de recursos persuasivos. Crispaba los puños, voceaba, sudaba por la frente y el pescuezo. En una ocasión, del ímpetu que puso, se llegó a rasgar la sotana. Con el dedo índice indicaba a los fieles, sentados en los bancos, como asustándoles. Y la expresión en realidad la repetía cantidad de veces. Incluso hacían apuestas de cuántas veces repetía tales palabras. Y ya las tiraba, ya. Ya las tiraba. A las parejas que se marchaban los domingos a la noche y a los bosques, arremetiendo contra ellos. A los que se apretujaban en los bailes cerrados, a los que se emborrachaban en la taberna del Chano, a los que jugaban los dineros, también para aquellos que hacían las labores en los campos. Tenía para todos. Llegaron a formar una comisión para tratar estas actitudes. La presidía la guindilla mayor, cómo no.
Pretendían habilitar un local donde hubiese toda clase de entretenimientos y con cine los domingos. Y eso sí, ojo, 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 con películas toleradas. Se pensó en la cuadra del Pancho, como ahora no tenía ganado, en 3 meses quedó la cuadra blanqueada y desinfectada. Entonces pensaron que, claro, había que hacer colectas salariales para, porque si aquella actividad iba a haber algún gasto. Entonces el cura, ya muy vivo, advirtió que parte de aquellos ingresos irían a adquirir una nueva sotana. El cine tuvo éxito, la gente acudía, pero las películas toleradas iban acabando, era preciso buscar de otras temáticas. Cierto es que las películas con marchamo católico y moral eran un tanto aburridas y la gente que acudía, sobre todo las parejas, lo hacían en plan amoroso, como el caso del Pascualón del Molino, y que le encontraron un día con su novia sentada en sus rodillas. Y eso provocó que otra vez la comisión se reuniera para decidir que había que poner luz en el local. Sí. Había que poner luz mientras se proyectaba la película y censurar fragmentos, que no aparezcan ni besos, ni pechos, ni piernas. La comisión la formaban el cura, la guindilla mayor y Trino, el sacristán. Todos los sábados se reunían para visionar la cinta y determinar lo que era visible y lo que no. Trino era un hombre de aspecto bobalicón, pero muy virtuoso tocando el armonio. Los vecinos, el primer día cuando vieron las bombillas encendidas, el segundo las rompieron. Y el Pascualón ya lo dijo, claro, mire, doña Lola, a mí si me quitan las piernas, los besos, los pechos, acabó el cine. O poner las películas sin cortes o volvemos a los bosques. Otra reunión y allí decidieron que, claro, fue un fallo quizás, que las bombillas en vez de dar luz blanca, luz clara, tenía que dar luz roja, pero nada. Aquello se fue al garete, incluso quemaron en plena calle el proyector de cine y todo lo que tenía que ver con las cuestiones gestionantes. Y sin aquel entretenimiento, pues los jóvenes volvieron a los bosques y a los prados. Y los mozos, muy enfadados, sobre todo con la guindilla, por sus entrometimientos, llegaron a rodearla en el prado. Unos querían pegarla, otros dejarla atada, desnuda al relente en un árbol toda la noche. Se optó por echarla al río. Allí la tiraron. Aunque fue Quino y apaciguó las cosas para que no ocurrieran cosas más raras, más duras. Eso lo... Digo, debió de haber hasta besos y todo de agradecimiento. Sí, cierto, yo perdonaba todo a la guindilla mayor, menos el asunto del coro. En la iglesia nos esperaba a las niñas y a los niños con su varita en la mano y Trino, el sacristán, en el armonio. Quería que aprendiéramos la canción para la pastora divina. Corregía constantemente y se desprendía de los cantones que no la cuadraban. El primer expulsado fue el moñigo, luego otros 2. Quería formar una coral, ya digo. Al cabo de una semana seríamos 15 niños y 6 niños. Yo no me sentía muy bien y para mayor agravio, cuando salíamos del ensayo un grupo de chavales orquestados por el moñigo nos gritaban ¡Niñas maricas! ¡Niñas maricas! Yo, al día siguiente volvimos a ensayar y me propuse hacerlo mal. La guindilla se percató y me amenazó con darme un sopapo si engolaba la voz. Y al salir, otra vez con la misma murga. ¡Niñas maricas! Por fin llegó el momento de oír el sonido de los cohetes, el repiqueteo de las campanas, los sonidos de una charanga. Me desperté nervioso y comprobé que a los pies de la cama tenía el traje nuevo y una camisa blanca perfectamente planchada. Me avié para ir a misa, subí al coro. Me dio por mirar fijamente a la imagen de la Virgen, sermoneó el cura cosas de seguir el camino de Dios, pomposas palabras divinas y humanas. Y cuando acabó, el sacristán hizo sonar el armonio, luego unos golpecitos que dio la guindilla a la carcasa del instrumento y cantamos la pastora divina. Ya se conoce que lo hicimos bien. Nos premió con un dulce en el bolso de metí. Y la Mica también me felicitó, que me dio un beso en la frente. Sí, pero no estaba sola. No estaba sola, según constantes comentarios. Decía que también estaba su novio, que era un chico delgado y vestido de luto. Aquella presencia me supuso que me entristeciera desesperadamente y desear morirme. Por la tarde los 3 amigos fuimos a pasear a la romería. Olía a churros. Yo seguía sumido en mi tristeza. En el medio de la
pradera estaba la cucalla y un hombre borracho fanfarroneaba que le iba a trepar. Yo le propuse al moñigo y al tiñoso que la iba a subir. Germán no era muy partidario que lo hiciera, pero yo tenía como un fuego muy vivo en la cabeza cuando empecé a hacerlo. Cuando empecé a subir sentía que los muslos me escocían sobre la mitad, los músculos se resentían y el palo oscilaba como un árbol mecido por el viento. ¡Daniel, hijo!, gritó mi madre. En la parte más arriba la cucalla era más delgada y se tambaleaba con mi peso, con mi peso. Y cuando llegué a la parte alta, mira que mordí el sobre furiosamente. Estaba exhausto, pero conseguí los 5 duros dorados por el indiano. ¡Ah, qué bien! Cuando empecé a bajar, sentía que las piernas me abrasaban, que la sangre saltaba de los muslos, y cuando llegué a tierra aquello era todo un clamor, palmetazos, besos y las lágrimas de mi madre. Hasta el novio de la amiga que me pasó su brazo por mi hombro me dijo: ¡bravo, muchacho! Y la Mariuca también vino corriendo a felicitarme. Madre mía, aquello fue, la verdad, maravilloso. Al final me fui a casa. La verdad que para nada estaba atribulado. Al fin y al cabo, el día estaba radiante, el valle era hermoso y el tonto, el culo del novio de la mica me había hecho sonriendo. ¡Bravo, muchacho! ¡Bobo! Tontainas. Ay, más que tontainas. Cierto es que lo que hicieran o no hicieran las personas mayores, pues sí, como la guindilla mayor, que despreció el amor. Ni amó ni fue amada, su seco corazón estaba cerrado y ceñido entre las costillas. Los amores entre ella y Quino no tardaron en conocerse, jóvenes no eran, pero desde aquel percance que los chicos la querían vapulear, siempre había pensado en ella, aunque supieran que era una enjuta. Eso sí, con talento comercial. La llevaría unos 10 años, sí. Pero Quino era un hombre noble y digno. Mira, uno de los mejores dones de Quino es que detestaba la violencia, sobre todo hacia las mujeres, de ahí su meritoria intervención cuando los chicos la querían vapulear. A partir de ese día que la defendió, todas las mañanas la dejaba una flor en la ventana de la tienda. Claro que sabía él que el pueblo la aborrecía por ser tan puritana, pero él con cautela iba actuando. Al mes, todo era un caudal de ternura. Y ella, para cuidar su moralidad, casi todos los días se pasaba por donde el cura para poner en orden su relación y no pecar. Y cuando se enteró la Irene, la guindilla menor, del proyecto amoroso de su hermana, se extrañó. Consejos no podía dar después de su frustrada experiencia. La parecía vergonzoso. Pero es que la gente del pueblo, los vecinos, se daban perfectamente cuenta de esa pareja. Es que los domingos paseaban por las calles y el cura mismamente fue uno de los primeros en animarles a que se casaran para evitar tanta visita al confesonario. Sí. Una semana encamada se tiró la guindilla menor, con fiebre y todo. Cuando se la pasó el mal, la mayor la propuso que fuese la madrina. En pocos domingos se leyeron en misa. Y un día estaba dando una vuelta por el río y me encontré con la Mariuca, que andaba buscando un pájaro que se conoce que estaba mancadas las alas y le quería curar para que volase, claro. Y entonces aproveché para preguntarle que si era cierto que su padre se quería casar. Me confirmó que sí, que según su padre, así iba a tener una madre para lavarle la cara, peinarle las trenzas y llevarla a la ciudad a quitarle las pecas. Solo se me ocurrió contestarla que ni pintada quisiera yo una madre como la guindilla. Y ella me dijo que había oído que yo me iba a ir a la ciudad a estudiar. Le contesté que sí, claro. Oye, que noté que entre nosotros dos había cosa, había algo, sí. Ya pasó a sacar más, la pregunté cuándo iba a ser la boda. Toda azorada y bajando la cabeza, me dijo que para julio. Para julio, tampoco nada. Tampoco nada. El día de la boda la Mariuca no apareció por ninguna parte al anochecer. El Quino se olvidó de la guindilla y de todo, había que buscarla. Muchos hombres se prestaron para acompañarle, llevaban palos, faroles, linternas. Pobre criatura, decía mi madre llorando. Y Rafaela, la chancha, la mujer del factor, todo preocupada, decía que se le habían comido los lobos. Yo la verdad, tenía unas ganas de gritar con todo el alma. Pero lo que es gritar. A las 2 de la mañana regresaron los hombres con la guindilla en medio, toda pálida y desgreñada. Muchos hombres acudieron a casa de Quino a celebrar la aparición. La guindilla se adelantó a todos y recibió a la Mariuca con 2 sopapos. ¡Pim, pam! Quino se contuvo recostando los brazos sobre la mesa, como si llorase.
es cierto que lo que hicieran las personas mayores, a nosotros nos daba igual. Pues si teníamos el repertorio, el rosario de cosas que teníamos para hacer, para entretenernos, suficiente. Desde el monte, desde la bolera, los prados, el río, los pajares, la plaza, los pájaros con sus gorgojeos y silbidos, que es un rendejo que canta en el bardal, que no, que es un jilguero. Los contrariábamos. Y era un día, menudo día. ¡Wow! Menudo día. Estábamos en el chorro, en el río, contemplando un tonto de agua, una culebra. Llevaba un pececito en la boca. Y nos liamos a tirarle piedras. Saltábamos de pedrusco en pedrusco para apuntar con más precisión. Y en otro de estos lances, no sé si era por el resbalón o el légamo que recubría la redondez de la piedra, que hizo que Germán el Tiñoso se cayera al agua, dándose la cabeza. Se fue deslizando como sin vida hasta la poza. Nos lanzamos sin titubeo, braceando desesperadamente. Tenía una herida enorme en la nuca. Estábamos aturdidos. Le sacamos a la orilla. Y el moñigo se le echó al hombro y le llevó a la casa de Quino. La quintilla mayor le puso unas compresas con alcohol. Casualidad que pasó por allí Esteban el panadero y le trasladó al pueblo en su tartana. Rita, su madre, prorrumpió en gritos al ver así a su hijo. Mucha confusión. En pocos minutos se agolpó mucha gente en las puertas de la casa del zapatero. Y llegó el médico para diagnosticarle. Tiene una fractura en la base del cráneo, está muy grave. El valle se había tornado gris. La luz se hizo pálida y macilenta. Todos opinaban de la calamidad. Yo preferí entrar en la habitación del herido. Estaba blanco y sus labios encerraban una suave y diluida sonrisa. Al final llegó la ambulancia y en ella venía el hermano del que trabaja en la ciudad. Y su madre se abrazó a él para anunciarle que era demasiado tarde, acababa de morir. Tomás comenzó a llorar, los allí asistentes, las mujeres asistentes también. Yo solo tenía unas ganas de gritar, pero no me salían las lágrimas. No me salían las lágrimas. Los hermanos del Tiñoso le anudaron una toalla en el cráneo y el padre del moñigo nos aconsejó que cargáramos una corona de flores. Así lo hicimos en las oficinas de teléfonos de las Lepóridas, de agradeceros que no nos cobrara la conferencia. Y los padres del Tiñoso nos dieron las gracias por haber sacado del río a su hijo. Detalle que me entristeció y tristeza que agrandó mi padre cuando me dijo que había sido una diablura. No le quise contestar, pero sí que me vino el recuerdo de cuando yendo a cazar milanos con el gran duque me pegó los perdigonazos esos con... Me podía haber mandado al otro barrio. Aquella noche la pasé en vela junto al muerto, cavilando infinidad de sentimientos. Estaba amaneciendo y marché a casa a desayunar, aunque la verdad no tenía ni pizca de hambre. Ni pizca de hambre. Todo el pueblo era duelo y recogimiento. Volví a salir y a la altura de la vivienda del boticario vi un tordo picoteando en un cerezo silvestre. Al verlo revivió en mí el recuerdo del Tiñoso, el amigo perdido para siempre. Saqué el tirachinas, puse una piedra en la badana, estiré con fuerza las gomas, apunté, ¡pum! La piedra le dio en todo el pecho. Cogí el tordo y lo guardé en el bolso de mi pantalón y tiré para la casa del Tiñoso. Ya estaba en la caja. Era blanca. También había llegado la corona de flores que encargamos, ponía Tiñoso. Tus amigos Mochuelo y Moñigo no te olvidarán nunca. Su hermano Tomás acabó cortando el trocito donde ponía Tiñoso. Sí, entonces aproveché el momento para poner el tordo. Para poner el tordo en el féretro de mi amigo. Mira, como si esta maleta fuese el ataúd. Así se le puse, a su lado. Como le gustaban tanto los pájaros, pensé que agradecería mi detalle. Sí. Una de las veces que pasó su hermano Tomás a la altura del féretro del ataúd, se dio cuenta de la presencia del pájaro y todo enfadado gritaba a la concurrencia que quién había puesto aquello allí. Y la madre,
La madre también pedía explicaciones de comprobar aquello tan raro, tan curioso, tan anormal. Incluso me llegó a preguntar si sabía algo. ¿Yo qué voy a saber? No me preguntes nada. Y claro, el padre del Tiñoso, el zapatero, deducía que como a su chico le gustaban tanto los pájaros, podía tratarse de un milagro. Entonces, los allí asistentes no despreciaban la posibilidad, pero pensaban que era mejor que la presencia del cura estuviese allí para que valorase todo aquello. Yo con bajar la vista tenía bastante. Y cuando llegó el cura, iba apaciguando las opiniones de todos que estaban allí. Opiniones de todos los colores y de todas las clases y de todas las razas. Allí nadie callaba. Madre. Y noté que me miraba el cura. Me miraba. Y cuando cortó en seco todas las dudas, lo hizo diciendo que a las 5 volveríamos a vernos, el cura, a la hora del funeral. Salía, yo para esos momentos no estaba estaba ya en la calle, salía don José, el cura, que era todo un santo, me dio la mano a besar y me dijo: buena la has liado, hijo, buena la has liado. Y le vi que se encaminaba alejándose de la casa del Tiñoso a pasitos lentos. ¡Ping! ¡Pam! ¡Ping! ¡Pam! Nunca las campanas dicen lo mismo, y nunca lo que dicen lo dicen de la misma manera. ¡Ping! ¡Pam! Aquel día del funeral de Germán el Tiñoso eran tañidos sordos, oscuros y opacos. Mi corazón se tornó mollar y maleable, blando como el plomo derretido. Primero iba don José, luego portando el féretro los hermanos del Tiñoso y seguido los familiares y padres, familiares y todos los vecinos, grandes y pequeños. Subíamos por la Varga hacia el cementerio. Apenas se cabía, había una fosa pequeña. Don José empezó a rezar responsos a orillas del hueco. El cielo era pesado y sombrío. Se oían sollozos, lágrimas truncadas. Al pensar que mi amigo estaba encerrado en aquel ataúd, por mi parte le perdonaba todas las porfías que hubiese tenido con él. Hubo un momento que me giré y me encontré con la presencia de la Mariuca, con un ademán desolado. Me tendió la mano. Y según transcurría el tiempo, la voz del párroco se hizo como un rumor inteligible con los quiries y los rezos. Trino, el sacristán, extendió una arpillera para que la gente echase monedas. La primera que cayó fue la de Andrés, el zapatero. Luego la gente fueron aportando donativos. Cuando entraba en la saca, nuevo sermón. Recordé que en el bolso de mi pantalón tenía algún céntimo destinado para comprar dulces. Era todo un trance, o para el kiri de mi amigo, o para las golosinas. Al final me solté de la mano de la Mariuca y acabé echándole el recipiente. Y vino el kiri, el responso, los protocolos que disponía don José. Y en ese momento levanté la cabeza y daba la impresión de que todos los que estaban allí en el cementerio me miraban, pero sentí un orgullo muy grande habiendo hecho esa actitud de echar las monedas en el saco. Me sentía muy orgulloso. Y ya bajaron, cuando el cura acabó con los rezos, bajaron la caja a la tumba y echaron mucha tierra encima. Mucha tierra. Y cuando la gente ya iba saliendo a ver que el cielo estaba pesado y sombrío, me acerqué a la tumba, me acerqué a la sepultura de mi amigo, me presioné y le dije: Tiñoso, Tiñoso, tenías razón, las perdices cuando echan a volar hacen brrr, 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 con B, ojo, con B, brrr, brrr, y no brrr con P, brrr con B. Parecía que ya tenía todo perfectamente concluido. Así que pretendía salir de allí del cementerio, pero me cachis, tío, se me había olvidado algo. Así que volví otra vez a la sepultura, me volví a hacer la señal de la cruz y lo solté. ¡Perdónalo del tordo! La Mariuca me esperaba en la puerta del cementerio, la cogí de la mano y seguimos carretera adelante sin decir nada, eso sí.
Tenía unas ganas enormes de llorar. Me contuve. 10 pasos adelante estaba el moñigo y de vez en cuando volvía la cabeza. El momento de mi partida se iba acercando. Lo comprobaba desde la ventana de mi cuarto. El pico rando comenzaba a verdeguear. Los ruiseñores, mirlos, rendejos, jilgueros iniciaban sus melodiosos cánticos matutinos. Las aromas cobraban intensidad. Sentía una vitalidad desordenada. Comprendía que dos cosas no deben separarse nunca cuando han logrado hacerse la una al modo y medida de la otra. Esa noche no había pegado ojo. Dentro de 2 horas diría adiós al valle y escaparía a la ciudad lejana. El viaje lo haría en tren desde la estación que Cuco, el factor, hace funcionar, que por cierto, de uniforme le han colocado una gorrilla, está de lo más pincho, de lo más bajo. Era otoño, aquel paisaje estaba endulzado por la suave y dulce melancolía. Me dolía esta despedida. No me interesaba el progreso, me interesaban los trenes, las casas del pueblo, los prados y maizales parcelados, la poza del Inglés, la corriente del Chorro, el corro de bolos, el repiqueteo de las campanas, el agrio olor de las encellas sucias, el gato de la guindilla, las pecas de la mariuca, el camposanto donde descansa mi amigo el Tilloso, los ruidos de los sapos debajo de las piedras, las moñigas en las calles, los movimientos lentos de mi madre en sus quehaceres y tantas cosas. Todo había que dejarlo por progresar. El día anterior, por decisión de mi padre, anduvimos por las calles del pueblo para despedirme de los vecinos. Decía mi padre: mañana el chico se va mañana a la ciudad, ya tiene 11 años y es hora de que empiece el grado. Entristecido me quedaba mirando al suelo, me animaba, me daban palmadas en la espalda y en el cogote y algunos anunciaban que podría llegar a ser ministro. Y si eso sucediera, pondrían una placa en la Plaza Mayor y habría fiesta por todo lo alto, con borrachera y todo, con todos los sacramentos. Otros les valía que volviera hecho un nombre. Ya, a la guindilla. A la guindilla solo la valía con que me metieran en vereda, con eso contenta. Y Quino el manco, después de propinarme unos golpecitos en mi barbilla con su muñón, se alegró mucho y me dijo que era un bien para mí. Y Quino el manco, después de saber que me llevaban a un colegio de frailes, se enojó con mi padre. Y a la vez me proponía que fuese médico, porque don Ricardo estaba torpe y achacoso. Y del maestro también me despedí, sí. Estuvo muy simpático, que yo tenía mucho por venir, me dijo. El que estaba realmente preocupado era el cura. Cada uno tiene un camino, acabo diciendo. Y mira, pasamos por la casa del indiano y no me puse triste. Sabía que la mica pronto se casaría con su novio de la ciudad y del mochuelo no me despediría. Bajaría en la estación, eso habíamos quedado, por amistad y por comprobar que no iba a llorar. En fin, dije adiós a todos. Y aquella mañana, mientras estaba recreándome del paisaje desde la ventana de mi cuarto, oí que alguien me llamaba desde la calle. Era la Mariuca. Y la noté que sus ojos la brillaban de una manera extraña. Me dijo que no podía bajar a despedirse, que tenía que hacer un recado en un pueblo de al lado. Noté que el pecho se me desgarraba. Adiós, Mariuca, la contesté. Y seguía preguntando con voz suave y dulce: mochuelo, ¿te acordarás de mí? Apoyé los codos en el alféizar, me sujeté con la cabeza con las manos, porque sabía que iba a llorar y no quería que la Mariuca me viera. Y cuando empecé a vestirme me invadió una sensación muy vivida y clara de que tomaba un camino distinto del que el Señor me había marcado. Pero lloré al fin. Claro que lloré. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, decía antes que gracias a la amabilidad de Chuchi le he podido conocer como amigo y a todos vosotros también en la peña como amigos. Gracias a mis amigos del pueblo, a mi señora marida, y muy amables. Y solemos en nuestro grupo de teatro, cuando concluimos de una obra de teatro, pues tenemos un detalle con el público. Entonces este es el famoso tordo, pero aquí hay gente capaz, de, aunque le hayamos tirado con el tirabique, capaz de reanimarlo, de apadrinarlo, vamos. El que lo consiga, voy a procurar no tirar muy alto porque va a tener un obsequio, ¿vale? Que tenga salud del tordo. Insisto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias, de verdad. Me alegro. Pero es que las circunstancias... Oh, muy mal. Mal. Me alegro. ¿Ahora ha acabado? Oh.